Bienvenidos a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Diálogos que aportan a la celebración de la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes y sus familias. Seguros todos de que nacimos para ser felices. Y la base de esta felicidad está en sentirse amado. Conversaciones que invitan a reflexionar sobre cómo construir ambientes escolares y familiares saludables en la infancia y en la adolescencia, que sean el nicho de una cultura de paz en una sociedad inclusiva y con esperanza. Nuestra conductora con ustedes, la maestra colombiana Ruth Estela Chacón Pinilla. El tema del dibujo sí tiene, el arte en general, ¿no? Tiene ese tema, ese tabú. En mi caso, voy a hablar primero en mi caso personal y después lo comento así en general, pero en mi caso personal yo tuve la fortuna pues mi madre, digamos que mi padre pues un poco más ausente, pero mi madre, ella tiene su tema artístico, su vena artística, ella se dedicó al tema de la educación como profe en educación primaria y preescolar, pero ella también en sí, incluso ella alcanzó a estudiar una parte de su vida primero, artes plásticas. Entonces ella teniendo esa vena de artista, yo le saqué eso, a mi papá también una parte del tema de publicidad, o sea, como todo ese tema visual, ¿no? Entonces en mi caso, pues, hubo como ese apoyo. A mí de niño me metieron en algunas clases estuve en algunas clases de pintura, de dibujo específicamente no, que me hubiera encantado, y aquí entonces voy con este tema que es muy importante, y es que en el colegio no hay educación de dibujo, o sea, a ti te enseñan a escribir, que es algo lógicamente súper mega importante, pero no te enseñan a dibujar, que también es algo súper mega importante, así como la escritura. O sea, nosotros tenemos la capacidad de dibujar como seres humanos, y es una capacidad que nos ayuda a desarrollar todo nuestra mente y nuestro tema cognitivo del cerebro. O sea, nos ayuda a desarrollar memoria, visualización, imaginación, creatividad. Entonces, lastimosamente, no sé, la sociedad o el sistema formal le da prioridad a unas cosas y no le da prioridad a un tema súper importante como es la capacidad que tenemos los seres humanos de plasmar ideas visualmente, ya sea en un papel, ya sea en una pared, ya sea en un piso, lo que sea, pero plasmar, tener esa capacidad que tenemos tan importante de plasmar ideas de manera visual, a través de lo que sea lápices, marcadores, esferos. Y está ese tabú, para terminar, está ese tabú del tema del dibujo. Por eso es que tantos padres o madres de familia tienen ese miedo, porque al final es miedo de que su hijo o hija se quiera dedicar al dibujo y al arte, porque no se le ha dado la importancia en la sociedad que realmente tiene. Y a veces está ese miedo, ¿no? También puede ser por ignorancia, puede ser porque no sé, no se conoce bien cómo es esto, pero bueno, ahí está, más o menos. Bueno, pero tú que contaste con ese apoyo de tu familia, porque estuviste acompañado, tienes como esa vena, dices, de parte de tu mamá, y fuiste acompañado en ese proceso, digamos, como explorar el mundo de las artes. Luego viene tu adolescencia y tienes claridad en tu gusto, sigues dibujando, te gustan, tienes algunas fuentes inspiradoras que ya nos comentaste, todo lo de que Mickey Mouse, también hay otro allí que todavía en este momento los niños lo están viendo, los Caballeros del Zodiaco, si no estoy mal por allí. Bueno, pero también yo veía en eso que tú cuentas, que hay un momento en que decides abandonar ese gusto y te dedicas al fútbol. ¿Qué pasó ahí? Sí, Ruth, mira, ese es un tema, bueno,
Digamos que yo, pues particularmente estaba viendo unas situaciones familiares y a mí el fútbol fue un escape, el deporte también tiene gran influencia social y como niño tú también, pues no sé, se me daba a jugar fútbol y pues bueno, uno se mete en el rollo y la verdad a mí me atrapó el fútbol, fue como mi escape a unos temas familiares ahí en ese momento. Y la verdad es que, bueno, me obsesioné con, digamos que ese fue mi escape, entonces me fui por el lado del fútbol. Dejé el dibujo, dejé todo lo que era las artes plásticas, todo en general de las artes, o sea, realmente dejé todo y me centré en el fútbol, de pelado, o sea, estamos hablando de 11 años más o menos. Entonces, pues ese tema fue más que todo por eso, ¿no? Encontré como un escape y me metí en ese mundo y me dediqué a entrenar el fútbol. Hasta ya, ya cuando decidí ya dejar el fútbol, más o menos en mis inicios de mis 20 y precisamente en ese momento estaba replanteando mi vida, replanteando qué hacer, empecé a estudiar psicología por una experiencia personal que tuve de depresión y unos temas ahí psicológicos que me afectaron bastante en una época de mi vida. Decidí meterme a estudiar psicología más por gusto, como indagar en el comportamiento humano, en la mente, todos esos temas que me gusta, pero a la par que estudiaba psicología retomé el dibujo, lo retomé como hobby primero y después a medida que iba avanzando, iba aprendiendo, pues yo dije, no, la verdad es que esta vaina me encanta y yo quiero profundizar y quiero volverlo algo más profesional. Entonces a la par que estudiaba psicología, dibujaba en mis espacios libres, dibujaba en mis descansos, dibujaba en los huecos, así como se le dice en la universidad. Practicaba, me metía a cursos online, estudiaba por internet, viendo videos y todo el tema, y después fue que decidí que ya me imagino que lo profundizaremos más adelante, pero ese es más o menos el tema. Bueno, y entonces, bueno, pero mira que esto es importante lo que tú nos dices, porque el arte y el deporte te ayudaron a superar algunas dificultades, digamos, en tu estado, por cosas familiares, por cosas que pasaban en casa probablemente, pero qué bueno lo que tú nos haces este llamado, porque es el arte y el deporte que te ayudan de pronto a ir tramitando y gestionando todo ese cúmulo de emociones. Y yo creo que con la edad también, ¿no? La edad también muy crucial allí que tenías. Bien, David, yo quisiera, pues tu pasión se hace muy fuerte y el dibujo es el que empieza a primar y dices, bueno, yo sigo por este momento del dibujo y tú compartes con un gran maestro y mentor y cuentas una linda historia en tu primera clase y en donde dibujar como una danza. Cuéntanos esa historia porque quiero que aquí estos micrófonos sean testigos de ese bonito relato. Sí, esa es una historia muy linda. Personalmente, bueno, yo cuando dije, bueno, vamos a lanzarnos a hacer esto del dibujo y el arte algo más profesional, entonces busqué formarme bien. Realmente eso sí lo he tenido muy claro, o sea, uno debe buscar formarse con gente que te pueda orientar, ¿no? Que te pueda guiar en el camino, y entonces busqué una academia o un maestro. Gracias a Dios terminé pues encontrando al maestro Carlos González, que ha sido pues fundamental en mi proceso artístico de personal como artista, de encontrar mi camino. Entonces, con el maestro, una de las primeras lecciones, eso siempre me quedó aquí, es que cuando yo llegué primero a dibujar, yo lo hacía de una forma como muy rígida, ¿no? O sea, uno escribe uno dibuja como escribe. Ha habido muchísimos retos y muchísimas satisfacciones al ser pues una carrera netamente humanitaria, ¿no? Uno de los principales retos sigue siendo un poco el poco conocimiento que hay hacia la comunidad sorda, hacia la lengua de señas y también pues hacia los estigmas que se han cultivado a través de los años. Siempre lo diferente pues nos produce rechazo. Y pues también, tristemente, en este caso de la discapacidad auditiva, pues empezó con un tema de como que se ve a la persona sorda como enferma. Y eso, pues las personas viven un duelo, como que apartan. Y ese es el mayor reto, tratar de mostrarle a las personas que no están enfermas las personas sordas. Simplemente son personas que hablan un idioma diferente al de nosotros, la lengua de señas. Entonces creo que ese es el mayor reto, ¿no? Como el actitudinal, como tratar de decirle a las personas que hay una riqueza, una cultura
muchísimas experiencias enriquecedoras para uno como oyente al aprender lengua de señas. Y satisfacciones, mira, o sea, desde una llamada, por ejemplo, cuando un sordo llama a su mamá a desearle el feliz día de la madre y escuchar esa voz de una madre diciéndole a su hijo que lo ama, que lo quiere, como también he estado en celebraciones religiosas, por ejemplo, el bautismo de un hijo y todo espectacular, o el grado de una persona profesional. Muchos de ellos, por ejemplo, en estas realidades de Colombia, son los primeros graduados de universidad de toda su familia. Entonces es no solamente como persona sorda un gran logro, sino también como familia el que pues una persona sorda se gradúe como profesional. Entonces la lista sigue creciendo. Es realmente de las profesiones más bonitas, la educación, estar ligados a la educación, a estas carreras humanistas que te permiten pues todos los días tener logros pequeños, ¿no? Abrazar a un niño, poderle pasar una comunicación y que él lo entienda, es lo que más pues produce satisfacción. Y mira que en este campo de tu saber, yo quisiera que nos ilustraras porque tú empiezas a hablar de las familias y de todo lo que pasa a nivel de esos logros que las personas de la comunidad sorda empiezan a tener y que es satisfactorio ese acompañamiento que tú has hecho. Yo quisiera que habláramos un poco de por qué es importante reconocer y promover la lengua de señas colombiana en nuestra sociedad, Carlos. Claro, mira, lo primero que todo es que hay que reconocer que la lengua de señas colombiana es una lengua oficial. La ley 324 de 1996 la reconoce. Entonces, esto devuelve dignidad a la persona sorda. Es como si les devolviera la voz. Y resulta que es que la lengua de señas es la clave para la identidad, ¿sí? Por ejemplo, nuestros dichos colombianos, le cogió la tarde, o despiértese temprano, o tan bonito llegando tarde. O sea, tenemos muchos dichos en nuestra riqueza, en nuestro idioma español, que nos identifican como cultura colombiana. Lo mismo sucede en lengua de señas. Y pues esto les da, es algo espectacular porque les da realmente una voz. Cuando las familias aprenden lengua de señas, es como si le dijeran a la persona sorda: te amamos, te reconocemos y te entendemos. Y creo que muchas veces cuando nosotros estamos afrontando problemas o retos o incluso logros, encontrar a alguien que nos escuche y nos entienda es un tesoro. Y eso es lo que necesitan las personas sordas, poderse comunicar. Y pues qué mejor que lo hagan las familias. Porque pues sí, otras personas pueden aprender, pueden desahogarse, pero cuando es una mamá, cuando es un hermano, cuando es un papá que le habla en su propio idioma, pues realmente es una muestra de amor y de tranquilidad para la persona sorda. Yo quisiera entender aquí, Carlos, que también lo que tú nos dices es un llamado como comunidades, es un llamado como sociedad a reconocer esta lengua de señas colombiana. Y creo, Carlos, que ahí dentro de la educación tendríamos una deuda pendiente y es que esto sería una asignatura que debería enseñarse en los distintos planes de estudio. ¿Qué tal desde el preescolar, enseñando a nuestros niños la lengua de señas colombiana para poder tener realmente una vida en inclusión, ¿cierto? Poder entender que hay otras comunidades y que nosotros hacemos parte de esas comunidades también en el desarrollo de esas comunidades. Entonces, creo que esto es una asignatura pendiente en los planes de estudio de la educación inicial, de la educación básica, media e inclusive universitaria, no solo como formación, sino debería ser parte, inclusive tampoco electiva, debería ser parte de los programas. Literal, literal. Sí, Sí. pues mira, o sea, es complejo porque pues obviamente es como un idioma, ¿no? Entonces también a veces está la posibilidad de quien quiere o no quiere aprender. Pero cuando uno se impacta con el cambio de vida que hace sobre las personas sordas, mira, yo he conocido casos de personas sordas que estuvieron a punto de suicidarse y porque alguien los saludó en lengua de señas, descubrieron que la vida Fueron valía la pena, reconocidos. se sintieron reconocidos. Y nos pasa a nosotros, o sea, cuando tal vez estamos en un día triste, alguien tan solo se demora un minuto en decirnos cómo estás, te sientes bien, quieres un abrazo,
uno le cambia la vida y uno como que toma mejores decisiones, como que se calma. Eso es lo que piden a gritos las personas sordas. Y la verdad, la comunidad sorda está totalmente abierta para enseñar lengua de señas. Yo creo que más que una electiva debería ser un proyecto transversal en todas las asignaturas. Entonces, si tú estás enseñando, no sé, matemáticas, si tú enseñas las señas del triángulo, del cuadrado, de la multiplicación, lo puedes hacer con lengua de señas, incluir un poco de lengua de señas, porque va a facilitar, también porque al ser visual, la lengua de señas, pues va a facilitar la vida para que ellos puedan aprender, pero seguimos promoviendo es un ambiente de inclusión, que creo que es la clave para construirnos como sociedad inclusiva, ¿no? No como que hay la materia ya parte y entonces ahora es obligatoria no, sino poderlo en todos los aspectos de nuestra vida ir metiendo de a poquito, ¿sí? Y ya la persona que se quiera profesionalizar o ser más proeficiente, pues bueno, decide como que profesionalizarse al respecto. Pero si todos en la educación manejamos un poquito de lengua de señas, creo que va a ser la diferencia. Entonces, cuando nos visitan niños es más emocionante aún. Los niños son una máquina de absorber información, un montón, que hasta los niños a veces cuando vuelven, ellos, yo te digo el recorrido y comienzan, esta planta carnívora se llama tal, esta. Entonces, en cada una de estas secciones, cuando van los niños, pues obviamente se adecúa el guión para ellos, para que sea como más comestible, por decirlo así. Y también se hacen un tema de talleres, a veces cuando recibimos colegios y todo eso, y también a veces hacen cumpleaños en general, o el cliente quiere el tema de talleres, hacemos estos talleres que son, no sé, el taller de plantas carnívoras, entonces los niños aprenden a sembrar su planta carnívora y se la llevan a su casa con todos los cuidados. También hay el taller de artrópodos que ya es enfocado con las arañas, entonces los niños aprenden a coger las arañas, a ya no tenerles miedo a los escorpiones, comienzan a interactuar con ellos, las partes. Tenemos el taller de agricultura urbana, que es en tu ciudad, en tu casita, cómo puedes sembrar tus propios alimentos. Entonces se llevan una de sus planticas que sembraron allá a su casa y también la mantienen. Entonces, en todas estas secciones, pues los niños pues van aprendiendo, van interactuando y es muy bello más que todo trabajar con niños, por lo que te digo, absorben un montón de información, son los que más preguntan, entonces también es muy chévere. Tú has dicho algo que es bien importante y es esa capacidad que tienen los niños. Primero creo siempre y lo reconozco, esa capacidad de asombro que ellos tienen frente muy seguramente a la información que ustedes les van dando. Pero también es importante rescatar en ellos esa posibilidad de la pregunta, ¿no? Están todo el tiempo con esa curiosidad y quiero saber más. Y creo que esta es una interacción bella que ustedes hacen en los talleres. Yo quisiera y que tú selecciones uno de los talleres que sea de tu predilección, ¿sí? Si tú tuvieras que recomendar un taller, primero que nos lo recomiendes y segundo que nos cuentes de ese taller, información de ese taller. Bueno, hay varios talleres, pero uno de los que más nos gusta es el taller de artrópodos. Nosotros tenemos ese solo lo sacamos para ese taller, tenemos una variedad de tarántulas, escorpiones, sacamos las cucarachas, unos escarabajos. Entonces es como quitarle ese miedo a los niños que tienen sobre estos animales, porque pues a veces ven películas o a veces cuando están con los papitos, no toques eso, no. Entonces como que quedan con ese miedo. Entonces después ya cuando les empezamos a explicar, a decir, a mirar la importancia, entonces los niños ya, yo quiero tocarla, yo quiero, yo quiero. Entonces eso es muy bonito. También pues se les da una guía donde los niños indican cuáles son las patas, cómo diferenciar un insecto de un arácnido. Entonces ellos ya comienzan a aprender nombres, a ver dónde se reproducen, dónde se encuentran. Entonces hasta nos han llegado, salen de este taller y, profe, mira un marranito, ¿qué es este? Y yo, no, es este. Entonces
ya como que aprenden otra vez a interactuar con la naturaleza. Eso es muy bonito. Hay otro que me gusta mucho bueno, el de apicultura, que es con con una asociación que nosotros tenemos en conjunto, se llama Melia Abejas, y también suben a la montaña con sus trajecitos, es muy bonito verlos todos con sus trajecitos de apicultores, suben a la montaña, miran todo lo de las abejas, cómo se colecta la miel, después se les da la cata que prueben todo tipo de mieles, propóleos, bueno, todo. A los niños les gusta mucho también eso, y verlos así disfrazaditos de apicultores es muy bonito. Bien, un Entonces, dato curioso que nos cuentes acá, ¿qué diferencia hay entre un insecto y un arácnido? la diferencia es las patas, la cantidad de patas. Entonces yo les digo, ¿han visto Spider-Man? Tienen 8 patas y los insectos tienen 6 patas. Entonces, y los insectos se dividen en varias partecitas, como en 3 partes. Las arañas se dividen en 2. Entonces, los escorpiones son arañas. Entonces, es un grupo aparte que es muy bonito, que es más que todo los que depredan, los que comen. Los insectos son los que hacen pues todo el tema de degradación, polinización y todo eso. Entonces, es un dato curioso. Un dato que se va a aprender allí en Bioparque Monarques, que lo van a explicar con mayor amplitud. Bueno, esto es para los niños, ¿no? Los talleres de los niños, a los adultos allí si quieren hacer algún tipo de formación, Alejandra. Bueno, entonces tenemos unos talleres enfocados a adultos y que estos se pueden modificar porque a veces los adultos dicen, también quiero el taller de reposa. Entonces, bueno. Pero digamos, hay más que todo actividades recreativas para los adultos, entonces es más de juego, de que también ellos a los adultos los ponemos a participar, a correr, a que ellos también capten alguna información, pero a la misma vez como empiecen a interactuar con ellos. Entonces hay actividades como eco-rallies, que se ponen pistas en diferentes partes del parque donde las personas tienen que ir a encontrarlos y se les da premios por eso. Hay otro como que es de aprender cómo a confiar en sus compañeros, entonces es como una telaraña, otro que se llama vacas al corral, si tenemos algo como más tranqui, ahí tenemos una actividad que es de cerámica, que es con mariposas en cerámica, y también pues se les da las pinturas y todo eso, entonces pues pintan. Hay uno muy bonito para adultos mayores, que es hacer tu propia aromática. Entonces les damos un montón de plantas medicinales, entonces les enseñamos cada una que ayuda, que para el dolor de cabeza, el dolor de estómago, todo eso, entonces se les da eso. Y se les da también diferentes cítricos, entonces con agüita caliente cada uno, entonces va poniendo sus plantas medicinales, lo que quiere para hacer su agua aromática. Entonces con frutos y todo eso, eso les gusta mucho más que todo al adulto mayor con los que trabajamos. Ese es uno de los talleres me parece muy bonito, lo hemos hecho y ellos, esa aromática que hay más llena de matas que de agüita, entonces dicen, qué rica, dame más agüita, entonces, y se les hace todo el tema, es bonito.